Muy buenos días Iglesia Bíblica El Camino, buenos días a todos. Me alegra estar acá junto con todos ustedes y me alegra verles. Para los que nos acompañan por primera vez, si no me conocen, mi nombre es Fran Sarria, soy el pastor de esta iglesia, esta bonita iglesia que Dios ha levantado. Nosotros como iglesia tenemos 4 pilares que no son propios de la iglesia, sí, deberían ser propios de cada miembro y cada persona. Nosotros como iglesia creemos en la palabra de Dios como la máxima autoridad en cuestión de fe y de práctica. No es lo que el pastor diga, es lo que la Biblia dice, no es lo que la iglesia cree, es lo que la Biblia enseña. Ella es nuestra máxima autoridad. Creemos, por supuesto, en la oración como el medio de gracia que Dios nos ha dejado. Creemos que por medio de la oración nosotros venimos con confianza delante de nuestro Señor a alabarle, a reconocer quién es Él, pero también venimos a presentar nuestras peticiones, nuestras necesidades, buscando consuelo ahí, buscando su dirección. Creemos también, por supuesto, en la adoración, una adoración vertical. Si ustedes se fijaron, esta mañana acabamos de cantar himnos y canciones, pero son verticales, en alabanza a nuestro Señor, reconociendo sus atributos, reconociendo quién es Él, reconociendo que es Él, no nosotros. Entonces lo hacemos en la adoración, y la adoración no tiene que ver tanto con la música. La adoración es un estilo de vida, es como usted y yo vivimos. Nosotros creemos también en la predicación de la palabra, sin disculpas. No pedimos disculpas acá por lo que la Biblia enseña. Si la Biblia enseña eso, es Dios quien está hablando ahí. Y nosotros debemos callar. Cuando Dios habla, nosotros debemos callar. Entonces, la predicación aquí es de una vía. No es un estudio bíblico donde debatimos, compartimos. No. Esta mañana ustedes van a escuchar lo que la palabra de Dios enseña. No las opiniones de un pecador. No necesitamos las opiniones de un pecador. Ustedes no necesitan tantos mis consejos como otro pecador. Usted y yo necesitamos el consejo poderoso, santo y sabio de la palabra de Dios. Esa es la Iglesia Bíblica El Camino. Entonces, voy a invitarle a que me acompañe a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, estamos delante de usted y oramos en agradecimiento, Señor. Reconocemos que la oración es un medio de gracia, un regalo por el cual nosotros podemos dirigirnos con confianza hacia usted. Con confianza, pero también, Señor, reconociendo lo necesitado que somos, más allá de lo que nosotros podemos comprender o imaginar. Te necesitamos más allá de eso, Señor. Y esta mañana, Señor, yo voy a predicar tu palabra, yo voy a exponer, pero necesito que tu Santo Espíritu, el mismo Espíritu que inspiró a los autores humanos a escribir lo que escribieron, me ayude a mí, Señor, a exponer, a proclamar las verdades de tu palabra. Calla mis opiniones personales y ayuda a que nuestros corazones esta mañana sean edificados por lo que tu palabra enseña. Te lo suplico, mi Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Esta mañana vamos a continuar en el estudio del libro de Hechos. Y solo para recordar la prédica del domingo pasado, nosotros estuvimos estudiando el capítulo número 16, al final, ¿verdad? Y vimos cómo la vida de un carcelero y de toda su familia fue transformada. Dios no solo cambió las circunstancias en las que Pablo y Silas estaban encarcelados. Dios transformó las vidas de este carcelero y el resto de su familia. Entonces, pero antes de eso, ustedes recuerdan la pregunta que hizo el carcelero. Cuando primeramente él miró que después del terremoto que sucedió, las puertas de la cárcel estaban abiertas de par en par. Y él creyó que los prisioneros habían escapado y se iba a recostar sobre su espada. Y Pablo le dijo: hombre, detente, tranquilo, aquí estamos. No es necesario que te suicides, no es necesario que te quites la vida. Este hombre comprendió la inocencia de Pablo y sus acompañantes. Este hombre comprendió que lo que Pablo y sus acompañantes enseñaban era la verdad. Y él preguntó: ¿qué debo para ser salvo?
Y esa fue la pregunta que marcó el inicio cuando Pablo le comienza a predicar el Evangelio. Es una pregunta, la pregunta más importante que todo ser humano se debe hacer. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debe hacer el hombre para ser salvo? Hacer buenas obras, dar el diezmo, ofrendar, venir a la iglesia, ser activo en la iglesia, apoyar los ministerios de la iglesia, devorar los libros de la biblioteca, leer la Biblia en un año, cada año. ¿Qué debe hacer el hombre? Eso estuvimos meditando el domingo pasado. Realmente, lo que el ser humano, el hombre pecador debe hacer, Pablo se lo contestó: debes creer. Debes creer. Punto. Ahí está. Es lo que la Biblia enseña acerca de la salvación del ser humano. El hombre, para poder tener vida eterna, el hombre, para poder ser salvo de sus pecados, debe creer en Jesucristo. Ahora, yo puedo explicar acá por 8 horas qué significa creer, pero ese no es el punto hoy. Solo estoy recordando lo que nosotros miramos el domingo pasado y llegamos a una conclusión acerca del tema de la prédica. No, Dios no solo cambia circunstancias, Dios transforma vidas. Esa pregunta dio la pauta para que la vida de este carcelero y su familia fuera transformada por el poder del Evangelio. Ciertamente, nosotros vivimos en un mundo donde la gente busca la estabilidad, la comodidad, la aceptación. Pero el Evangelio no vino a promover un status quo. No. Vino a transformar el mundo. Vino a transformar el mundo a través de la transformación de vidas, a través de la transformación de la vida del pecador. ¿Pero cómo? ¿Cuál fue el medio? El Evangelio. La verdad. La verdad que existe un rey, que este rey fue crucificado, pero también resucitado. En Hechos capítulo 17, nosotros vemos cómo el poder del Evangelio confronta, transforma y levanta una iglesia, incluso en medio de la oposición. Hechos 17 nos narra que después de ser encarcelados, Pablo y Silas llegan a Tesalónica. Llegan armados, pero no con armas de fuego, no con armas blancas, no. Llegan armados con convicciones, con las escrituras, con la convicción del Espíritu Santo y la certeza de que Jesús es el Mesías. Esa era su arma, el Evangelio. Sin embargo, lo que ocurre acá en esta ciudad no pasa desapercibido. Sus enemigos, después de Pablo predicar, están enseñando, y eso vamos a verlo un poco más de cerca. Los enemigos del Evangelio acusan a Pablo de algo muy escandaloso. Y eso está en el versículo número 6 del capítulo 17. Estos que trastornan el mundo también han venido acá. Así lo narra la Reina Valera. Trastornan. Estos que trastornan. La palabra en la Nueva Traducción Viviente, estos que perturban, dice. Trastornar es perturbar, confundir. Pero en el contexto del que se está hablando acá, por eso que es importante ir verso a verso y explicar lo que el contexto está tratando de enseñarnos. ¿Cuándo se está, o por qué se está ampliando o se está usando esta palabra, trastornar? Claro, porque los tesalonicenses tenían un modo de creer, un modo de vivir, una forma, sus costumbres, sus enseñanzas, sus creencias, su forma de ver el mundo, sus prácticas cotidianas. Claro, cuando Pablo y Silas llegan, bueno, estaba Lucas también, el que está escribiendo Hechos, llegan y llevan un mensaje. Y muchos creen, ahí lo vamos a ver en los primeros versículos, son acusados de trastornar, de confundir, de hacer una revuelta, de perturbar su manera acostumbrada de vivir o de creer. A eso se le llama entonces estos que trastornan. ¿Quiénes son estos? Los discípulos que están predicando el Evangelio. ¿Qué llegaron a hacer? A trastornar, a confundir, a perturbar, a cambiar.
Pero mire qué interesante, estos que trastornan el mundo. Pablo y sus demás acompañantes, claro, este era el segundo viaje de misionero de Pablo, también han venido a Cádiz. Ahora, ¿puede una predicación trastornar ciudades enteras? ¿Puede una iglesia humilde, fiel al evangelio, sacudir estructuras, confrontar incluso naciones? Sí, la respuesta es que sí. Hoy vamos a ver cómo el evangelio trastorna vidas, transforma culturas, imperios, cuando se predica fielmente la palabra del Señor. Vamos a ver algunos principios que el texto nos enseña. Ustedes ya escucharon, ¿verdad?, la lectura de esta mañana. Pero por favor vaya conmigo nuevamente al versículo número 1 hasta el 3 del capítulo 17. Más tarde Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Esto quiere decir que habían más de 10 familias judías. Recuerden que las sinagogas solo podían ser conformadas o establecidas cuando más de 10 familias de práctica judía, ¿verdad?, se reunían. Como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de descanso seguido, esto quiere decir 3 días de descanso, 3 semanas, usó las escrituras para razonar con la gente, explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de entre los muertos. Decía, este Jesús de quien les hablo es el Mesías. Un primer principio que nosotros podemos ver acá es que el evangelio debe ser anunciado con claridad y fidelidad. Con claridad y fidelidad. Pablo entra a la sinagoga y por 3 días de reposo discutió con ellos, dice. O sea, 3 semanas, como le expliqué. Pablo usaba las escrituras para hacer razonar a la gente. No es que estaba peleando con la gente, pero sí estaba haciendo un tipo de apologética, ¿no? Explicando, tratando de convencer con las escrituras acerca de quién, acerca del Mesías. Y era costumbre de Pablo iniciar con los judíos. Por eso buscaba siempre las sinagogas. ¿Cuál fue el mensaje de Pablo? Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo crucificado y resucitado. O sea, Él es el Mesías esperado. Pablo no se anda con rodeos. Pablo no trata de ayudar a la gente con mensajes motivacionales ahí que no, sus problemas pueden ser resueltos, tus deudas pueden ser canceladas, tu matrimonio puede ser mejorado. Solo tienes que levantar la mano y repetir esta oración. No. El mensaje de Pablo es que Jesucristo, este Jesús fue crucificado, pero también fue resucitado. Él es el Mesías, les explicaba. Por supuesto, es un mensaje que confrontaba las creencias judías de un Mesías glorioso, un Mesías guerrero, un Mesías político, porque eso es lo que esperaban los judíos. Este tipo de Mesías, un Mesías glorioso montado en un caballo blanco, un guerrero, un político. Pero Pablo dice, el Cristo debía sufrir. Así lo profetizó Isaías 53. Escuchen lo que dice Isaías 53. Isaías 53, 3. Miren lo que dice. Creo que ustedes incluso se lo saben de memoria. Miren lo que dice el versículo número 3. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. ¿De quién está hablando acá? Del Mesías. Ahora miren el versículo número 10. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Es una profecía acerca del Mesías, que tenía que sufrir. Pero para los judíos, actualmente, ellos están esperando un Mesías que venga a destruir a todos sus enemigos políticos, sociales y qué sé yo. Pero del Mesías del que Pablo le está predicando, es un Mesías que iba a sufrir. Un Mesías que era necesario que padeciera. Era necesario que fuera crucificado, pero que al tercer día resucitó. Bueno, David también profetizó en el Salmo 16, 10,
que Jesús es ese Cristo que resucitaría. Este era el mensaje de Pablo, el Cristo crucificado y resucitado. Pablo predicaba el evangelio con claridad. No eran con mensajes de autoayuda, no eran mensajes motivadores, no. Era un mensaje que confrontaba con claridad la manera acostumbrada de creer y de vivir de estas personas. Por eso es que, claro, ellos le dicen en el versículo número 6, ya lo vimos, estos que trastornan el mundo, estos que están confundiendo a la gente, también han venido acá. Nuestra tarea hoy es la misma de Pablo y de Silas. No es seducir a las personas con un mensaje bonito, no. Sino exponer fielmente las Escrituras. No es armar un pleito con las personas. No, yo no estoy diciéndole a ustedes, vayan a pelear, vayan a defender el honor de Jesucristo y cualquiera que no crea lo que usted cree, comience a debatir. No estoy mandando a eso, no. No es armar un pleito con las personas, sino hablar con claridad, en amor, la verdad. ¿Predicaba Pablo un evangelio claro, centrado en Cristo crucificado y resucitado? Sí, claro que sí. Pablo simplemente motivaba a las personas con frases bonitas, pero vacías. No hacía eso. Spurgeon, el príncipe de los predicadores, decía de esta manera: la palabra es como un león. No tienes que defenderla, simplemente tienes que soltarla. No necesitas defender la palabra. No necesitas armar pleitos con tu vecino acerca de cuestiones que ellos practican. No. Porque rápidamente usted puede ir, a acusar a alguien que no comparte tu fe y acusarlo de idólatra. Pero los cristianos, que no son católicos, también tienen ídolos. Sí. Claro que sí. Un montón. El reformador Juan Calvino decía que el corazón del ser humano es como una fábrica de ídolos. Sí, y es verdad. Sí. Algunos de ustedes les conozco muy de cerca. Tenemos años de conocernos, años de estar acá. Y yo sé que luchan con ciertas áreas de su vida. Y muchos de ustedes luchan con ídolos. Yo también. Pero cuando uno detecta esos ídolos, debe deshacerse, confesar, arrepentirse. Entonces la palabra de Dios no tienes que defenderla. Ella es como un león. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha tratado de defender a un león? No, usted más bien se defiende del león. ¿Por qué los leones están enjaulados en los circos? ¿Verdad? En los circos. Ya están prohibidos algunos circos que usan los animales para hacer espectáculos. Pero mientras el león está en una jaula, alguien puede estarle haciendo muecas, burlas, hincarle con un palito ahí. Pero usted no va a llegar ahí a, no hagas eso. Suelta el león y vamos a ver si ese león necesita ser defendido. Así es la palabra de Dios. Necesita ser predicada con claridad y fidelidad. Nuestro reto es ser fieles predicadores, fieles maestros. Aquí tenemos algunos de ustedes que participan enseñando a los niños allá en el programa que tenemos. Entonces, nuestro llamado es ser fieles al predicar la palabra de Dios, ser fieles maestros, igual ser padres fieles, enseñar a Cristo con fidelidad a nuestros hijos, enseñarles que son pecadores. Pero debemos tener en mente que la palabra de Dios no vuelve vacía. No es un trabajo inútil el que hacemos en los hogares, no es un trabajo inútil que hacemos al enseñar a nuestros hijos allá en el programa de niños que tenemos, en el Camino Kids. Otro principio que nosotros podemos ver acá es que el Evangelio transforma vidas y produce unión de personas de distintos contextos. Mire el versículo número 4. Algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos y se unieron a Pablo y a Silas, junto con muchos hombres griegos temerosos de Dios y un gran número de mujeres prominentes o nobles, dicen algunas traducciones. Bueno, el pueblo de Dios es uno en Cristo. El pueblo de Dios es uno en Cristo. El mensaje de Pablo es recibido por algunos judíos,
Un gran número de griegos piadosos, dice, y muchas mujeres, algunas traducciones más antiguas dicen que posiblemente las esposas de hombres prominentes. Lo que nosotros vemos acá es que el Evangelio derriba barreras culturales, barreras religiosas y sociales incluso. A veces es necesario entender las prácticas culturales de otros hermanos en la fe. Sin embargo, los principios y las ordenanzas bíblicas son igual para todos. Son igual para todos. Porque el pueblo de Dios es uno en Cristo. No es que es bueno. Sé que mi hermano está aquí, por ejemplo, sé que mi hermano, podemos decir, es que mi hermano no es de acá, no es de aquí, debemos comprenderlo. Sí, hay que comprenderlo. Pero cuando se trata de cuestiones, principios y verdades bíblicas, la Biblia es clara. Seas chinandegano, seas de León, seas de Masaya, seas de China, seas del norte, del sur, de donde sea. Los principios bíblicos son uno. Pecado es pecado. No, es que en mi cultura esto lo hacemos así, así. No. No. Por ejemplo, si decimos, la Biblia dice que debemos congregarnos. ¿Para quién es esto? Es para todo cristiano. Es que en mi cultura nos congregamos una vez cada mes. Es que en nuestra cultura los cristianos vamos a la iglesia, vamos una vez y los otros 3 domingos no. No. Es que en mi cultura eso es así. Hay cosas, prácticas culturales, en nuestra propia cultura acá, chinandeganos. Hablemos de nuestra propia cultura como chinandeganos. Hay prácticas culturales como chinandeganos que son pecaminosas. ¿Sí? Entonces yo no puedo decir que solo porque nuestra cultura es que nuestros antepasados así lo hacían, es que es una práctica que venimos haciendo hace 500 años. Si es pecado, es pecado. Punto. Entonces, pero lo que nos enseña el versículo número 4 acá es que el Evangelio transforma vidas y produce un tipo de unión de personas de distintos contextos. Judíos, gentiles, nobles, pobres, ricos, esclavos, libres. Sí. Entonces, ¿por qué? El pueblo de Dios es uno en Cristo. Tengo algunas referencias bíblicas acá de eso. Por ejemplo, Romanos, capítulo 1, versículo 16 dice, pues no me avergüenzo del Evangelio acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. ¿A quiénes? A todos los que creen. ¿A quiénes? A los judíos primero y también a los gentiles. Eso es salvación sin distinción. Todo el que cree. No importa si es chinandegano, es leonés, es del sur, es del norte, del oeste o del este o del oeste. No importa. Algo similar dice Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Pastor, ¿eso quiere decir que los hombres se pueden poner ropa de mujer y las mujeres ropa de hombre? No está hablando de eso. Está hablando del valor espiritual. Valor espiritual. Delante de Dios, un hombre y una mujer vale lo mismo espiritualmente. Tenemos roles diferentes, sí, en el hogar, en la iglesia. Claro que sí. Eso es otra cosa. Roles diferentes. Por último, escuche lo que nos enseña Efesios 2:14. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. ¿Qué quiere decir eso? Unidad y valor delante de Dios. Entonces, mis prácticas culturales debo pasarlas por el filtro de la palabra de Dios primero, para saber si mi práctica cultural es correcta, es ofensiva o no ofensiva delante de Dios. Yo estoy claro que la Biblia muchas veces no dice textualmente una prohibición, un ejemplo. Pero vamos a hacer
escuche bien, vamos a hacer lo que Dios nos manda a hacer. Y vamos a dejar de hacer lo que Dios prohíbe que hagamos. Y cuando la Biblia no prohíbe ni manda a hacer algo explícitamente, vamos a depender de la sabiduría de Dios para poder hacer o no hacer eso. ¿Me explico cómo es? Así es. Entonces la iglesia no es un simple lugar al que venimos como un club. No, no, no. La iglesia es un milagro de unidad en medio de la diversidad de pueblos. Somos una comunidad de creyentes donde todos, altos, bajos, negros, blancos, cheles, gorditos, hermosos, bajitos, rubios, no rubios, lentes, no lentes, de aquí, de allá, todos tenemos un lugar en Cristo. Todos somos uno en Cristo, en Cristo. Así es el pueblo de Dios. Martín Lutero decía, Dios toma a los humildes y despreciados y hace de ellos su pueblo. ¿Sí? No hay gente, hay gente que duerme en la calle acá en Chinandega, en Nicaragua. Sí. Hay gente que duerme en la calle en el país más rico del mundo, podríamos decir. Podría ser que sí. O en el país más grande del mundo, el país más famoso del mundo. ¿Sí? Hay gente que duerme en la calle en el norte, en el sur del planeta. Sí. Pero cuando Dios toma esa vida, cuando Dios toma a esa persona pasa a ser parte de la familia de Dios. Es parte del cuerpo de Cristo. Y lo puede traer acá. Tal vez usted y yo dormimos en una cama bien acolchonada. Tal vez alguien duerme en cartones. Y se ha creído en Cristo como su Señor y su Salvador. Es tu hermano, es mi hermano. Y aquí es bienvenido. Puede ser que usted salga a la esquina a esperar el bus, a esperar un taxi. Puede ser que otro hermano en la fe ande en su propio vehículo. Delante de Dios tienen el mismo valor espiritual. Tal vez usted es un conserje en la empresa. Tal vez usted es el dueño de la empresa. Usted y él tienen el mismo valor espiritual. Eso lo hace el Señor, solo el Señor. Eso es un milagro. Eso es un milagro. Entonces, nuestra iglesia debe buscar siempre la unidad entre nosotros y lo que en el futuro se nos vayan a unir. Por supuesto, esto no será nada fácil porque en el proceso nos encontraremos con oposición, opositores, qué sé yo, un montón de cosas que pueden servir como obstáculo. A veces las culturas, ellas mismas forman barreras, pero no. Dios derriba esas barreras por medio del Evangelio. Y algo que no les dije antes, escuche bien. Lo que Pablo y Silas están haciendo es que están predicando a todos. Y gente judía y no judía está creyendo. Nobles y no nobles, prominentes. Gente prominente, o sea, gente de clase alta pues está creyendo. Gente que está tirada en una cuneta está creyendo. Y esto nos enseña que nadie, escuche bien, nadie está tan lejos que no pueda ser alcanzado por la gracia de Dios. ¿Qué significa eso? Que usted y yo no somos los que debemos determinar a quién se le debe y no se le debe predicar el Evangelio. Se le debe predicar el Evangelio a todos. A todos. Usted y yo estábamos así antes. Y alguien fue obediente y fiel en predicarnos a nosotros. Y por eso usted y yo estamos acá. La persona que nos predicó el Evangelio a nosotros fue fiel y obediente. No se fijó si éramos gorditos, bajitos, altos, flacos, negros, blancos. O la marca de la ropa. No, simplemente fue fiel y obediente. Otro principio que nosotros vemos acá, en el versículo número 5 y 7. El Evangelio provoca oposición al confrontar los ídolos. Mira lo que dice el versículo 5 y 7. Entonces ciertos judíos, ¿verdad? Después que esta gente había creído, ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba e iniciaran un disturbio.
Atacaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas, a fin de sacarlos a rastras y entregarlos a la multitud. Como no los encontraron allí, en su lugar arrastraron a Jasón y a algunos de los otros creyentes y los llevaron al consejo de la ciudad. Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo, gritaban, y ahora están aquí, perturbando o trastornando también nuestra ciudad. Y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos son culpables de traición. Aquí es una acusación bien seria contra el César porque profesan lealtad a otro rey llamado Jesús. Esto es serio. Algunos judíos llenos de envidia, dice, provocaron alboroto y acusan a los cristianos, ¿verdad?, de desestabilizar la ciudad. Eso era muy peligroso porque proclaman a otro rey, a Jesús. Eso no es un simple malentendido. El imperio romano, o en el imperio romano, César era el Señor. Decir que Jesús es el Señor era una declaración rebelde o un tipo de rebeldía, un tipo de revolución en contra del César. Eso era grave, esa acusación contra ellos. Pero mire, Mateo 10:34, el Señor Jesús dijo, no crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Y en Juan 19:12 dice, entonces Pilato trató de poner en libertad a Jesús, pero los líderes judíos gritaron, si pones en libertad a este hombre, no eres amigo del César. Todo el que se proclama a sí mismo rey está en rebeldía contra el César. Entonces, la acusación en contra de Pablo, de Silas, de Jasón y de los otros creyentes era serio. Porque lo están acusando de traición y eso solo significaba pena de muerte. Pero escuche lo que la Biblia dice acerca de ese rey, acerca de ese señor. Hechos 4:12. Nosotros ya estudiamos ese texto unas semanas antes. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. ¿Solo cuál nombre? Solo el nombre de Jesús. Entonces aquí está el punto de esto. Cuando predicamos que Jesús es el único Señor y Salvador, nosotros confrontamos los ídolos del corazón. Cuando se predica que Jesús es el Señor y Salvador, se confronta los ídolos del corazón. ¿Por qué? Porque un ídolo se convierte en un Dios para nosotros. Un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Tu comodidad, tu prosperidad, tus hijos se pueden convertir en ídolos. Tu trabajo se puede convertir en un ídolo. Tu profesión se puede convertir en un ídolo. El ministerio se puede convertir en un ídolo. Dicen que el ídolo de los managuas es así de pequeño. Es así de pequeño. ¿Saben qué es? No es el celular es el de algunos de ustedes. Sí. Cuando salimos de la casa y se nos queda el celular, ¿se regresa o no se regresa a traerlo? Sí. Cuando sales de tu casa y se te queda la Biblia, ¿te regresas o no te regresas? No. Allá en la mesa de bienvenida hay Biblias. Las Biblias que tenemos en la mesa son para nuestros invitados. Usted, si es miembro de esta iglesia y no tiene Biblia, hable conmigo al final. No se preocupe por eso. Pero las Biblias que tenemos ahí es para nuestros invitados. Pero sí, el ídolo de los managuas es así. En agosto, ellos le hacen un montón de fiesta. Entonces, cuando predicamos que Jesús es el Señor, que no hay otro Señor, no hay otro Salvador, estamos confrontando los ídolos del corazón. El yo, el éxito, la comodidad, el poder, el prestigio, el poder social, el poder religioso incluso. Y me gusta lo que escribía el predicador John Stott. Él escribió así: el Evangelio confronta porque enfrenta a un mundo que quiere ser su propio Dios. El Evangelio confronta porque enfrenta a un mundo que quiere ser su propio Dios. Sí, nosotros mismos nos convertimos en ídolos muchas veces. Somos nuestros propios ídolos. ¿Por qué? Queremos hacer lo que nos conviene. Queremos hacer lo que nosotros mandamos.
nosotros nos sentamos en el trono de nuestros corazones y decimos, yo mando, yo hago lo que quiero, porque yo soy el que mando acá. Pero ni siquiera un día, ni siquiera 5 minutos de oración hay para tomar una decisión. No nos tomamos 5 minutos de oración para tomar una decisión. Tomamos unas decisiones en base a lo que nosotros queremos, en base a nuestros sueños, en base a nuestros gustos, en base a nuestros placeres. Y a veces queremos un consejo solo para que la otra persona apruebe lo que yo ya estoy queriendo hacer. Y cuando la otra persona te dice que no lo hagas, que no es correcto, la persona sale enojada. Debemos preguntarnos, ¿estoy viviendo bajo el señorío de Cristo? Pregúntese, si no estás viviendo para el señorío de Cristo, es seguro que estás sentado en el trono de tu corazón. Y cuando Dios quiera quitarte, la caída va a ser fuerte. Estás manejando tu vida a tu manera. Y el Señor Jesucristo solo está como un invitado allá en la sala. ¿Ah? Cuando usted recibe a un invitado en su casa, lo hace pasar hasta la cocina, hasta su cuarto, al cuarto principal. No, lo atiende en la sala, ahí. Le ofrece un cafecito, un vaso de agua. ¿Quiénes son los que andan por toda la casa? Los de casa. Pero un invitado está ahí, es bien recibido en la sala. Así hace mucha gente. Recibe a Jesús como su Salvador. Claro, el Salvador de mis problemas, el Salvador de mis deudas, pero no como el Señor de sus vidas. Deberíamos dejar entonces entrar a Jesús hasta la cocina, donde están los ingredientes más dañinos para la salud. Deberíamos dejar a Jesús hasta el cuarto principal, donde escondemos las cosas más privadas. Cuando se predica el evangelio verdadero, cuando se predica fielmente a Jesucristo como Señor y Salvador, esto provoca oposición. ¿Por qué? Porque confrontan los ídolos del corazón. Sí, claro que sí. Entonces debemos preguntarnos, ¿estoy viviendo bajo el señorío de Cristo? Puede ser difícil ser valiente y obediente a la vez, ¿sí o no? Sí. Pero siempre necesitamos tener presente que el Señor reina sobre todo poder y no nos abandonará a su pueblo. Eso es lo que nos está enseñando esto acá. Porque sí, estaban acusando a ellos. En el versículo número 5 hasta el 7 lo están acusando. Y ahí está la oposición. Ahí está. Se levantó fuerte, ¿no? Se levantó fuerte la oposición. ¿Por qué? Porque estaba confrontando los ídolos. Estaban Pablo y Silas y los demás que estaban acompañando, estaban predicando fielmente el evangelio. Y por supuesto estaba causando revuelta. Estaban trastornando, como dice la palabra, o perturbando la manera de creer, la manera de vivir la vida de ellos. Eso estaba dando vuelta en la mente, en el corazón de ellos. Y se enojan, por supuesto, porque eso está causando una revuelta y son acusados de traición. Miremos el versículo número 8 y el último principio acá. El evangelio tiene el poder para establecer una iglesia fiel a pesar de la persecución. Sí, va a haber oposición y todo, ¿verdad? Cuando se confrontan los ídolos del corazón. Pero el evangelio tiene el poder para poder establecer una iglesia fiel a pesar de la persecución. Versículos 8 y 9, miren lo que dice. La gente de la ciudad, también los del consejo de la ciudad, quedaron totalmente confundidos por esas palabras. Así que los funcionarios obligaron a Jasón y a los otros creyentes a pagar una fianza y luego soltarlos. En este caso ya no fueron, no hubo un terremoto y esto, pero hubo otro medio por el cual ellos quedaron libres. Entonces, aunque Jasón no es presionado legalmente y aunque hay persecución, la iglesia se estableció ahí. Ellos pagaron una fianza. Sí, pagaron una fianza para poder salir. Más adelante, Pablo escribiría a esta iglesia, a la iglesia de Tesalónica, para reconocer su ejemplo de fe, aún bajo el sufrimiento. Vaya conmigo a 1 Tesalonicenses 1, 6 y 8.
Miren lo que Pablo le escribió. Aproximadamente en el 2020-21 nosotros estudiamos esta carta y me gustaría en el futuro, quizás el próximo año, cómo repasarla. Pero mira el versículo número 6 al 8 del capítulo 1, dice, bueno, voy a leer desde el 4 para contextualizar. Sabemos, amados hermanos, que Dios los ama y los ha elegido para que sean su pueblo, pues cuando les llevamos la buena noticia, no fue solo con palabras, sino también con poder, porque el Espíritu Santo les dio plena certeza de que lo que decíamos era la verdad y que saben de nuestra preocupación por ustedes, por la forma en que nos comportamos entre ustedes. Lo que está hablando Pablo acá, en esta primera carta, es lo que está sucediendo en Hechos 17. Así que recibieron el mensaje con la alegría del Espíritu Santo, a pesar del gran sufrimiento que les trajo. De este modo nos imitaron a nosotros y también al Señor. Como resultado han llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes en Grecia, es decir, por toda Macedonia y Acaya. Y ahora la palabra del Señor está siendo anunciada partiendo de ustedes a gente de todas partes, aún más allá de Macedonia y Acaya, pues donde quiera que vamos, encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios. No hace falta que les mencionemos. ¿Se dan cuenta? Pablo escribe esta carta a los tesalonicenses como un elogio, en agradecimiento, de ánimo también. Pero esta carta es enviada por todo lo que sucedió en el capítulo 17 de Hechos. Todo lo que está narrando el capítulo 17 de Hechos es lo que Pablo está recordando en la primera carta a los tesalonicenses. Entonces, usted puede ver, aunque este Jasón fue presionado para pagar legalmente, ¿verdad? Y sí, hubo persecución. Pero lo que nosotros vemos es que la iglesia se estableció. ¿Y cómo sabemos que la iglesia se estableció? Por lo que Pablo escribe más adelante a ellos mismos. Y Filipenses describe algo parecido. Dice, pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Estamos juntos en esta lucha. Ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no ha terminado. Aún en medio de la oposición, Dios se encarga de establecer su iglesia. Aún en medio del sufrimiento, aún en medio de un tipo de sufrimiento que podamos tener como iglesia. Dios usa todo eso para establecernos como iglesia. El Señor nunca prometió ausencia de problemas. No, Él no prometió eso. Pero sí, prometió su presencia en medio de ellas. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando pasemos por dificultades, por pruebas, cuando nos acusen de un montón de cosas, no crea que usted es pobrecito. No crea que usted es el único que está sufriendo de eso. No. La iglesia primitiva también sufrió de eso. Los cristianos en otras partes del mundo sufren de eso. Pero debemos preguntarnos, ¿cómo reaccionamos cuando el evangelio nos cuesta amigos? ¿Cómo reaccionamos cuando el evangelio nos cuesta reputación o incluso la libertad? El predicador alemán Dietrich Bonhoeffer dijo, este predicador que fue asesinado por Hitler, cuando Cristo llama a un hombre, le dice, ven y muere. Ven y muere. Escuche bien. Si alguien no es cristiano acá y está en su corazón el deseo, el ánimo, la convicción de arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios, este es un llamado de Dios a morir. Cuando Dios llama a un hombre, llama a morir el yo. Deja de vivir para usted mismo y comienza a vivir para Cristo. Eso es. ¿Sabe cuál es nuestro problema como cristianos también? Que estamos viviendo demasiado para nosotros mismos. Todo gira alrededor de nuestros sueños. Todo gira alrededor de nuestras necesidades. Todo gira alrededor de mis planes.
¿Cómo fue su oración esta mañana? ¿Por qué oró esta mañana? Señor, ayúdame a vivir este día para glorificarte. Dame la capacidad, dame sabiduría, ayúdame a ser creativo para que yo este día lo pueda vivir para tu gloria. No, pero tal vez, Señor, ayúdame a llegar bien porque después tengo que hacer esto, el otro, y comenzamos a hacer nuestros planes. Pero cuando Cristo llama, le dice, ven y muere. Nuestro reto es vivir por la fe. Vivir la fe pública. Vivir la fe sin importar lo que los demás crean de nosotros. Sea fiel a Dios, sea obediente. Aunque eso nos cueste. No existen, miren, ven, escuche bien. No existen cristianos anónimos. No existen los cristianos anónimos. ¿Se dan cuenta en la universidad donde ustedes estudian que eres cristiano? ¿En tu trabajo saben que sos cristianos? ¿En la cuadra donde vives, en la comunidad donde viven, saben que sos cristiano? Porque si no saben, las personas que te rodean, que sos cristiano, eres alguien anónimo. Alguien que está escondiendo su fe. Porque aquí, Chinandega, no tenemos problema con eso. Quizás en otros países, en otro tipo de países, donde ser cristiano sí puede costar la vida. Pero aún ahí, los cristianos no son anónimos, se conocen. Se conocen. Y por eso es que son muertos, algunas veces, son asesinados. Miren, Dios sostiene a su iglesia. Él no deja sin fruto el sufrimiento de sus hijos. Siempre el sufrimiento de sus hijos va a producir un tipo de frutos. Estamos terminando y quiero que hagamos una pequeña conclusión acá. Los acusadores tenían razón. Estos hombres estaban trastornando el mundo. Estos hombres estaban, de alguna manera, perturbando la manera de creer, la manera de vivir, la costumbre de esta gente. Pero no lo estaban haciendo con violencia, sino con la verdad del Evangelio. No con odio, sino con la proclamación de Jesús como el Rey, de Jesús como el Señor, de Jesús como el Mesías. Hoy en día el Señor sigue llamando a los creyentes a ser como Pablo y como Silas, que prediquemos con valentía, que suframos con fidelidad, que vivamos bajo el señorío de Cristo. No se olvide esas tres cosas. Esta prédica tenía un propósito, llamarnos a predicar con valentía, llamarnos a sufrir con fidelidad. Sea fiel a Dios aún cuando esté sufriendo y nos llama a vivir bajo el señorío de Cristo. Como dijo Juan el Bautista, ¿verdad? Que Él crezca y yo mengüe. Que Él viva y yo muera. Que Cristo sea más visible en mi propia vida. Que cuando la gente vea a este pecador pueda ver la obra transformadora de Dios en mi vida. Que realmente la gente diga, sí, ha cambiado. Dios lo está transformando. Y como decía Spurgeon, si Cristo no es Señor de todo, no es Señor en absoluto. Si Cristo, escuche bien, si Cristo no es Señor de todo, no es Señor en absoluto. Entonces, si Cristo no es tu Señor, no es tu Señor, valga la redundancia, ¿no? Entonces, ¿es Cristo realmente el Señor de mi todo? Pregúntese. Pregúntese, no le voy a hacer yo la pregunta, pero puede usted preguntarse, ¿es Cristo el Señor de mi todo? Tu vida, tu salud, tus recursos, tu tiempo, todo. ¿Es Cristo el Señor de tu todo? Entonces, estamos terminando y a medida que los discípulos proclamaban el Evangelio, Dios estaba manifestando con poder. La gente los llamaron esto que trastorna en el mundo entero, porque aquella forma de creer, aquella forma de vivir estaban siendo cambiadas a otra forma, a la forma que Dios quería. Hombres que eran esclavos de sus pecados ahora estaban siendo libres. La iglesia primitiva estaba
en la misma situación que estamos nosotros hoy en día. Una situación en la cual tenemos que orar para que Dios obre, para que las cosas sean trastornadas, para que mi propia vida sea cambiada, transformada a lo que Dios quiere. Y no solo vivir en base a mi costumbre, a mis tradiciones. No sé si le ha pasado, pero las personas nos dicen, es que así soy yo. ¿Qué tiene que ver? Te estás aferrando a tu yo. Es que así soy yo. No. Ese es un mal concepto que tenemos de nosotros mismos. Entonces, es que así soy yo. ¿Eso significa que estás en lo correcto? ¿Eso significa que vas a seguir viviendo de esa manera? Es que así soy yo. Eso no le importa a Dios. Lo que a Dios le importa es que ese yo muera y sea transformado. Entonces, mis hermanos, la predicación expositiva y centrada en Cristo sigue siendo el método bíblico para el evangelismo efectivo. El evangelio puede proclamar o producir oposición, especialmente cuando se desafían los ídolos de la cultura o estructuras sociales que quieren dominar la cristiandad. Mire, ser fieles en la misión implica coraje, implica proclamar a Cristo como Rey, aun si eso significa ser acusado de trastornar el mundo, aun si nos acusan de locos. Entonces el crecimiento de la iglesia no depende del contexto favorable. No. Pues si tenemos paz y bueno, la iglesia va a crecer. No. La iglesia puede crecer, la iglesia puede ir en crecimiento solo por el poder del Espíritu Santo, centrado en el mensaje de Cristo crucificado y resucitado. Esta es nuestra aplicación. Está en 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Escuchen lo que dice. Versículo 24. Dios hará que todo esto suceda porque aquel que los llama es fiel. Quien nos llamó a nosotros, quien le llamó a usted al Evangelio, quien nos llamó a nosotros al arrepentimiento, es Cristo y Él es fiel. Entonces, preguntémonos, ¿estoy dispuesto a ser parte de un movimiento que transforma el mundo con el Evangelio? ¿Hay ídolos en mi vida que debo matar? ¿Hay ídolos que debo dejar que Cristo sea? ¿Hay áreas en mi vida donde Cristo sea mi Rey? ¿Estoy dispuesto a sufrir por Cristo, aún con gozo? Entonces, miren, el mundo puede acusarte, el sistema puede oponérsenos, pero Cristo reina. ¿Sabían ustedes que el día de hoy se celebra en el mundo cristiano el día de Pentecostés? Porque 50 días después de la resurrección de Cristo, hace 10 días aproximadamente, se celebró la ascensión de Cristo, cuando Cristo subió. ¿Qué dice la Biblia acerca de su ascensión? Que está sentado en el trono, ¿no? Está reinando. Cristo no se está comiendo las uñas preocupado por lo que está viendo en la tierra. Cristo está reinando. Cristo está reinando y reina con poder, con justicia. Eso debería traernos a nosotros esperanza. Esperanza aún en un mundo donde todo parece ir en caos, donde todo parece ir loco, ¿no? Pero nuestra esperanza, ¿saben dónde está? Cristo reina. Cristo reina con poder y su reino es inconmovible. Fiel es el que nos llama y Él lo hará. Él lo hará. Él va a levantarnos, Él va a fortalecernos, Él nos va a ir transformando. Pero yo debo creer eso. Yo debo ser fiel. Eso es lo que Pablo y Silas estaban haciendo. Ellos fueron fieles y obedientes, aún en medio de las dificultades, y los frutos eran más que evidentes. Mis amados hermanos, iglesia, usted y yo lo que necesitamos es ser fieles y obedientes. Hay un mundo que necesita ser cambiado, pero no va a ser cambiado por nosotros, va a ser cambiado por el poder del Evangelio. Pero el Evangelio va a trastornar su manera de pensar, su manera de creer. Solo el Evangelio. No mis palabras bonitas,
no su elocuencia. No. Usted y yo necesitamos ser fieles y obedientes. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, estamos delante de usted, Señor, y te agradecemos por tu bondad, por tu misericordia, la oportunidad que tenemos de escuchar tu palabra. Mi Señor, oro en esta mañana para que tú, Señor, nos ayudes a ser fieles como Pablo y como Silas, como Jasón, Señor, aún en medio de las dificultades, que podamos tener gozo, que podamos proclamar el evangelio verdadero, que podamos, Señor, sufrir con gozo, Señor, que podamos ver las circunstancias difíciles como una oportunidad para acudir a usted en esperanza, en consuelo, Señor, en refugio. Mi Dios, sé que eres fiel, y porque eres fiel, lo harás. Señor, gracias. En el nombre de tu Hijo Jesús te agradecemos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a todos.